evolución del dogma de la Santísima Trinidad. Hemos venido explicando cómo se fue formando este concepto, el cual ha traspasado los años y todavía hoy tiene gran auge entre muchos que dicen amar a Dios, y seguramente muchos lo aman, pero que igual tienen un concepto de Dios que no es el que la Biblia presenta. Dice San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Siéntense, por favor. Este texto que acabo de leer se ha utilizado de alguna manera para enseñar, para desarrollar el dogma trinitario. Cuando en nuestras versiones dice verbo, es porque ha sido tomado del original griego logos. Logos, en este caso traducido verbo, es palabra. Y muchos creyeron que el logos de San Juan, como en Filón de Alejandría, aquel filósofo del que hemos venido hablando, que venían de la misma teoría, de la idea de Platón, el gran filósofo, que dijo que el logos se convirtió en ser real después de ser un pensamiento de Dios. Que el logos de San Juan, solo era el pensamiento de Dios, y que el pensamiento de Dios fue el que se encarnó. Cosa que la Biblia no enseña. Otro concepto era que el logos fue creado. Que ese logos fue creado, y entre quienes proponían esto estaban Orígenes e Ireneo. Y fue precisamente este concepto del logos creado el que se aceptó en el concilio de Nicea. Pues bien, nunca se pudo explicar cómo el logos de Dios, según ellos, fue Dios. A ellos como filósofos y a los teólogos de aquel tiempo se les complicó la situación, porque nunca pudieron explicar cómo el logos fue Dios, cómo el logos salido de Dios, es decir, cómo era Dios de Dios. Así lo habían presentado ellos, sin ser dos dioses. Lo enseñaban, pero se contradecían. Decían, es que el logos proviene de Dios y es Dios. Y entonces, si el logos es Dios y aquel de quien provino es Dios, tienen que ser dos dioses. Pero ahora venía la otra situación que complicaba más el concepto. Si el Padre es Dios y el logos o el verbo también era Dios, ahora venía el Espíritu Santo, según ellos, persona separada del Padre, que no era el Padre. Allí el debate se volvió mayor, porque en primera instancia se veía como si fuesen dos dioses. Ahora se veían como tres: el Padre, que no es el Hijo; el Hijo, que no es el Espíritu Santo;
el Espíritu Santo, que no es ni el Padre ni el Hijo, pero todos tres son Dios. Así que para ellos fue muy complicado descifrar este enigma y ese misterio que según ellos era inexplicado. Y ese principio de un Dios trino, del que la Biblia no habla, infringe el principio de la contradicción. Por ejemplo, Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la época antigua, decía: es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto en un mismo tiempo. Y esto que el mismo Aristóteles decía contradecía la enseñanza trinitaria. Pero a pesar de eso, los mismos pensadores siguieron creyendo en la Trinidad, la cual fue ganando popularidad y credibilidad, aunque estaba fuera de la razón. La Trinidad no es razonable. La Trinidad está fuera de la razón. Y los mismos pensadores concordaron en afirmar que la Trinidad era un misterio incomprensible, que estaba aún fuera de la razón humana. Pero con todo y eso, aunque la Trinidad nunca la entendieron ni nunca la pudieron explicar, siguieron siendo trinitarios. Por eso fue que Aristóteles dijo: una persona es un ser individual. Un ser individual es una persona. Por lo tanto, si son tres personas, tienen que ser tres seres individuales. Esta situación hizo que ellos cada día avanzaran en ese sistema de pensamiento y que todos los días fuera más complicado. Por eso es que un hombre también pensador llamado Basilio dice que de la misma manera que tres hombres son una especie, así las tres personas divinas son uno en esencia. Mire cómo empiezan ellos a tratar de darle explicaciones a la Trinidad, pero cada vez como que se enredan más. Dice: así como tres hombres son una especie, así las tres personas divinas son uno en esencia. Eso la Biblia no lo dice. Ya son términos que se van acuñando, términos que van llegando para tratar de explicar lo que la Biblia no enseña. Y por eso es que aparecen en el antiguo griego algunas palabras que no son bíblicas, que son técnicas para tratar de explicar la Trinidad. No se debía acudir a estas palabras o a estos términos, sino buscar en la Biblia. Y como en la Biblia no encontraron una explicación de la Trinidad, les tocó echar mano de unos términos técnicos. Por ejemplo, la palabra sustancia o esencia, traducida del griego ousia. Esa palabra se la tuvieron que rebuscar ellos del griego, porque no existía en la Biblia el término sustancia o esencia de Dios. Otro que también se inventaron ellos para acomodarlo a este dogma fue la palabra pragma, que era cosa, una cosa, en contraposición a una que es nombre. Así que empezaron a hablar ya como de cosas, como si en Dios hubiesen cosas, lo que la Biblia no enseña. Y también empezaron a usar otro término griego, hipoleimenón, que significa individuo. Esto como para decir
que en Dios habían tres individuos. ¿Le suena a usted esto bíblico? ¿Le suena eso apostólico? Hablar y decir que en Dios hay tres hipoleimenón, o sea, tres individualidades. Eso la Biblia no lo enseña. Pero eso se lo inventaron los griegos, los teólogos, se lo inventaron aquellos pensadores de ese tiempo para enseñar pues la Trinidad. Y viene otro término que ha hecho mucha carrera que se llama hipóstasis. La hipóstasis, que para ser sencillos y simples equivale a decir persona o ser individual. Por eso es que cuando definieron la Santísima Trinidad, dijeron que eran tres personas. O sea, la hipóstasis de Dios. ¿Dónde aparece en la Biblia ese término hipóstasis? ¿Dónde se traduce ese término a personas? ¿O por qué se dice que Dios es tres personas? Cosa que la Biblia no enseña. Ahora, sobre la encarnación, ellos piensan distinto a como la Biblia enseña, porque lo que la Biblia dice es que Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que la Biblia dice. Pero los que creyeron en la Trinidad no creen eso. Ellos no creen que Dios fue manifestado en carne. Ellos lo que creen y enseñan es que el Hijo se manifestó en carne, no Dios. Dicen que Dios creó al Logos, o sea, al Hijo. ¿Y para qué lo creó? Para que estuviera en el mundo, que por Él es que funcionan las cosas. Mire cómo se va trastornando el pensamiento bíblico. Decir que el Padre creó al Hijo para enviarlo al mundo. Esa es una manera de pensar distorsionada que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia dice es: Dios mismo vendrá y os salvará. No dice que Dios creó al Hijo para mandarlo al mundo, porque ese es el concepto trinitario y ese es el concepto dualista, que en el cielo se quedó el Padre y mandó al Hijo al mundo. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. Ahora, dicen que el Hijo preexistía como Logos y se encarnó, usando ese pasaje de San Juan capítulo 8, cuando dice, verso 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la preexistencia de Cristo. Pero escúcheme, Cristo no preexistió. Preexistir es existir antes de la creación. Y Cristo existió antes de la creación, pero existió como el único Dios que siempre ha sido. Cristo no preexistió como el Hijo, porque como Hijo tuvo principio. La Biblia dice en los Salmos, el capítulo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que la función de Hijo empezó, no es preexistente como Hijo. Cristo es preexistente como Dios, no como Hijo. ¿Sí me hago entender? Pero el trinitarismo, para poder afirmar su dogma, dice que Cristo preexistía como Logos. No es verdad. Porque entonces hablarían ellos de el Hijo eterno. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, el Hijo eterno, no, ese término no aparece en la Biblia. El término Hijo eterno no aparece en la Biblia. Porque si apareciera el término Hijo eterno,
entonces sí pudiéramos hablar tal vez de una Trinidad eterna. Pudiéramos hablar del Padre eterno, del Hijo eterno y del Espíritu Santo eterno, pero usted no va a encontrar el término Hijo eterno. Ahora, hay todavía la polémica, y la hubo, sobre quién fue el que se encarnó, el Padre o el Hijo. ¿Quién se encarnó? ¿Quién se hizo carne? ¿El Padre o el Hijo? A los que siempre creyeron que el que se había hecho carne era el Padre, los llamaron patripacianos, o decían que era la polémica patrística, porque los criticaban. Decían: ¿cómo van ustedes a decir que el Padre se hizo carne? O sea, que al que pusieron en la cruz fue al Padre. ¿A quién crucificaron? ¿Al Padre o al Hijo? Pero ellos no podían entender, y era una polémica muy complicada. Así que ellos no entendieron que era Dios el que se había encarnado. Por lo tanto, no fue el Hijo el que se hizo carne, sino lo que la Biblia está enseñando claramente es que Dios, amén, se manifestó en carne. Hay varios conceptos. Por ejemplo, hermanos, el platonismo, o sea, los seguidores de Platón, los filósofos, y luego también los trinitarios, opinan y dicen que el Padre es el Dios absoluto. Para estos que creen en Platón, en sus doctrinas filosóficas, en los trinitarios, ellos dicen que el logos procede de Dios, revela a Dios y es una persona subordinada al Padre. Eso dicen los trinitarios. Y el mundo dice, hablando los trinitarios, dicen que el mundo es la creación de Dios. Ahora, se levantó otro movimiento muy fuerte en esos primeros siglos, que fue el arrianismo. Y el arrianismo decía que el Padre es el Dios único y que el Logos es una criatura menor que no es Dios. Ese arrianismo todavía está en auge, y no voy a mencionar, ni más faltaba pues, el nombre de ese grupo, pero hay un grupo famoso en todo el mundo que enseña que Cristo no es Dios, que es menor que Dios. Es más, en su versión de su traducción dice Dios con D minúscula. Y están diciendo que Jesús no es el Dios absoluto, sino que es una creación de Dios, o dicho en nuestro término, es un Dios pequeño. Así que ellos, los arrianos, enseñan que hay un Dios grande y único y hay un Dios pequeñito que se llama Jesús. Nosotros no vemos así a Jesús. Para nosotros Él es Dios sobre todas las cosas. A su nombre la gloria. Aparte de los arrianos, en aquel tiempo también se levantó pues la fuerte defensa de la doctrina de la unicidad. Y escuchen que a ustedes y a mí nos llaman de la misma manera como los llamaban a ellos. La iglesia en un principio fue modalista. ¿Modalista qué significa? Que creían que el Padre era único Dios en esencia, y creían que el Logos, o sea el Verbo, era Dios manifestado en carne y que era la misma deidad en esencia.
Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el Padre es único Dios. El único Dios es el Padre. Pero creemos que el Verbo es ese mismo Dios, pero manifestado en carne. Nosotros, igual que los modalistas, creemos que el Logos de Dios es la misma deidad en esencia. Nosotros no vemos a un Dios grande y a un Dios pequeño. Nosotros siempre hemos creído que hay un solo Dios y se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. ¿Sabe? Uno de esos grandes filósofos de esa época, llamado Filón, que era de Alejandría, Filón llegó a decir: el Logos es el hijo primogénito de Dios. El hijo primogénito de Dios. Y el mundo sensible es el hijo segundo de Dios. ¿Usted ha visto eso en la Biblia? ¿Ha visto en la Biblia que diga que Jesús es el hijo primogénito de Dios? ¿No ha leído más bien que es el hijo unigénito de Dios? Pero en ninguna parte dice que el mundo, ese mundo sensible, es el hijo segundo de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo eso nosotros no lo entendemos? Ahora, los que creen en la Trinidad dicen que las tres personas divinas tienen la misma esencia, pero son distintas. Le pregunto a ustedes, hermanos, ¿han leído ustedes alguna vez en la palabra del Señor en donde se diga que Dios es tres personas y que tienen la misma esencia y que son distintas? Por eso el dogma de la Trinidad es un pensamiento más filosófico que escritural y que bíblico. Ahora, dicen que el origen de las personas divinas es por procesión o por procedencia. ¿Cómo así? Sí, que uno procede del otro y procede de aquel. O sea que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen como en una procesión. Allá va el Padre, aquí va el Hijo y aquí va el Espíritu Santo. Eso es una procesión. Pero la Biblia en ninguna parte habla de procesión, ni tampoco la Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que el Hijo procede del Padre. Eso tampoco la Biblia lo enseña. Y más aún, que el mundo procede de Dios, amén, y que también proceden de Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Así pensaba Platón. Eso era lo que el filósofo pensaba con respecto a la procesión de las ideas. Y dicen, escuchen todos estos argumentos, y cuando usted los escucha, yo no doy citas bíblicas porque no existen, que las tres personas están relacionadas. Cuando usted ha leído algo de Dios en la Biblia, ha leído algo con respecto a personas, que le diga a usted en alguna parte que es que Dios es tres personas y aún que están relacionadas, que cada una tiene diferentes propiedades que la hacen diferente de las otras dos personas. Es que aquí es donde se complica la situación, porque si son tres personas, son tres individuos. Y si los tres individuos divinos, según ellos, son diferentes, quiere decir que están aparte el uno del otro, aunque se relacionan. Entonces son tres. Y si son distintos, son diferentes.
Y si son diferentes y cada uno es Dios, son tres dioses. Eso es lo que ellos no han podido entender. Ahora, que cada una tiene una noción que la caracteriza, que cada una tiene su propio atributo, que cada una de esas personas se observa como cumpliendo una misión divina, y que, escúchelo, que en la Trinidad hay subordinación y que en la Trinidad hay un orden jerárquico. ¿Cómo así? Que el Padre es mayor, que el Hijo es menor, ¿y será que el Espíritu Santo es menor que los otros dos? ¿Ha leído usted algo en la Biblia así? Son solo pensamientos. Ahora, ¿por qué los modalistas? Cuando hablamos de los modalistas, estamos hablando de la gente que nunca fue trinitaria, que aunque sabían que Dios se había manifestado en carne como Hijo y que había fluido su poder como Espíritu Santo, pero ellos nunca creyeron que es que el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro y el Padre es otro. Ellos nunca creyeron así. Ellos lo que creyeron fue que había un solo Dios, pero se manifestaba de diferentes modos. Cuando ellos dicen que Dios se manifiesta de diferentes modos, de ahí es donde surge la palabra modalistas. Modalista viene de modo. Y aquí en la contraoposición al trinitarismo, los modalistas expresan en forma simple el enredo de la Trinidad. Excúseme que yo use ese término. La Trinidad es un enredo. Y los modalistas, ante ese gran debate sobre la Trinidad, ellos sencillamente no abandonaron el monoteísmo, siempre se sostuvieron creyendo que había un solo Dios y lo explicaron de una manera muy simple. Dijeron, el Padre no es otra persona, el Hijo no es otra persona, el Espíritu Santo no es otra persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas, son tres modos. Tres modos de Dios. Tres maneras en que Dios se muestra. Y dijeron, Dios se muestra como Padre en la creación, se muestra como Hijo en la redención, y se muestra o se manifiesta como Espíritu Santo en la regeneración, pero no son tres personas y mucho menos diferentes. Los modalistas dijeron, es que el Padre y el Hijo son una misma persona o cosa, como dice la Biblia. Yo y el Padre uno somos. Para ser más escritural y más entendible, San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Así que estos modalistas lo creyeron así, no hicieron diferencia de personas en la divinidad, más bien hablaron de las formas en que Dios se manifestaba. Y era una manera muy clara de entender a Dios, y así es como nosotros lo entendemos. Nosotros no entendemos a un Dios trino, nosotros entendemos a un Dios que tiene unicidad y que se ha manifestado de muchas maneras. Ahora, también a los modalistas, como dije, se les acuñó un término que era patripaciano. A los patripacianos, ¿por qué los llamaban así? Porque quien creía que el Padre y el Hijo eran el mismo, recibían la acusación de que en la cruz habían llevado al Padre. Decían de ellos que habían crucificado al Padre. Pero ¿acaso la Biblia no dice algo así como Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? ¿Acaso la Biblia no enseña, amén, que ese Dios manifestado en carne vino a morir por el hombre? Ellos dicen claramente, los patripacianos no se basaron en la filosofía platónica, sino en las escrituras, y enseñaron una y otra vez que el Jehová del Antiguo Testamento era el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y desde aquella época también hubo grandes expositores del modalismo, como fueron, por ejemplo, Práxeas, Noeto, Epigoneo, Cleómenes, Sabelio, Ignacio y Policarpo. Fueron grandes predicadores de la unicidad de Dios. Y algunos trinitarios parecían modalistas en la forma de explicar la Trinidad para no caer en el triteísmo, porque es que ellos, los trinitarios, ve hermano, para hacerlo de una forma ilustrada, los trinitarios van como caminando en una cuerda floja, porque para ellos es muy complicado explicar la Trinidad sin caer en un triteísmo. Es decir, para ellos es muy difícil explicar que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son el mismo Dios y no tres dioses diferentes. Para ellos eso es muy complicado, y por eso cada vez cuando ellos tratan de explicarlo, hacen de cuenta que su explicación parece modalista, pero en el fondo del corazón ellos no creen como los modalistas. Ellos dicen que Dios es uno, y usted hoy en día va y hable con alguien que es trinitario, y ese trinitario le dice a usted, no, es que Dios es uno. Hasta ahí como que todo está bien, pero cuando ya van a explicar la Trinidad, caen en el error de creer que son tres, y que siendo tres personas diferentes y cada uno es Dios, caen en un problema que se llama triteísmo, o sea, creer en tres dioses. Los modalistas predicaron que Cristo es completamente Dios, así como lo creemos nosotros. Ellos creyeron que Cristo era Dios no por creación, porque ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios si fue creado? Es que, hermanos, son cosas tan elementales, tan sencillas de entender. Si Cristo fue creado, entonces no puede ser Dios, porque Dios no puede ser creado. Pero la Trinidad y los dualistas dicen que Cristo sí es Dios, pero fue creado. Eso es una gran contradicción. Nosotros no creemos, como tampoco creyeron los modalistas, que Cristo era Dios por generación, o sea, como por procedencia, como por procesión. No, nosotros no creemos que Cristo fue un Dios por generación, sino por naturaleza divina. Nosotros creemos que Jesús es Dios encarnado. Así lo creyeron los modalistas y nosotros lo seguimos creyendo todavía. Hay otra palabra con la que se referían a los que creían en Jesús como el único Dios, y se les llamó monarquistas. Monarquistas viene de monarca. Monarca es rey, o en este caso reino. Entonces se habló de los monarquistas como dinámicos por un lado y modalistas por el otro. Por ejemplo, se habló de los monarquistas dinámicos porque ellos enseñaban un solo Dios
y decían que Cristo era un hombre y que no existían personas en la deidad. Ese monarquismo dinámico no es el nuestro, porque nosotros enseñamos diferente. Nosotros si nos fuéramos a acoplar a esos términos de los antiguos, dijéramos que fuéramos monarquistas modalistas. ¿Por qué? Porque creemos que hay un solo Dios, porque creemos como ellos creían que Cristo es Dios, porque creemos que en Dios no hay personas sino modos o formas de manifestaciones. Así que si a nosotros nos van a comparar con los antiguos, dirán que nosotros somos monarquistas modalistas. Hablemos un poquito, hermano, de esos grandes predicadores de la unicidad, como por ejemplo Noeto. Imagínense que este hombre vivió por allá en los años 130 después de Cristo. Así que nada raro que le haya tocado ver y conocer a algunos de los apóstoles del Señor. Él se llamó Noeto y fue catalogado como el padre del monarquismo. Él dijo: el Padre y el Hijo es el mismo Dios, actúa de acuerdo a los tiempos. Y escuche lo que dijo Noeto un día, dijo: el Padre se hizo hijo. El Padre se hizo hijo. Negó la enseñanza platónica, negó la generación de la deidad, negó que la unicidad es compatible con la distinción de personas en la deidad. Nosotros no aceptamos que la unicidad se pueda referir en términos de trinitarismo. Para nosotros la unicidad no tiene nada de compatible con la Trinidad. Hubo otro gran predicador de la unicidad que se llamó Práxeas, que vivió entre los años 150 y 220 después de Cristo, y él claramente enseñaba que no hay personas en Dios. Él dijo siempre: en Dios no hay personas. Estuvo en Roma, donde todos los obispos fueron unitarios. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que los obispos romanos que estuvieron allá desde el año 42 hasta el año 217 de nuestra era no fueron trinitarios? Obispos de Roma que no fueron trinitarios. Fue después de esa época el auge del trinitarismo, y hubo, escúchelo hermano, hubo un obispo romano que se llamó Calisto y fue excomulgado un siglo después por estar en contra de la Trinidad, por ser unicitario. Hubo un teólogo muy famoso que se llamó Tertuliano, y él acusó a los unitarios de crucificar al Padre. Decía Tertuliano: ¿cómo es posible que los unitarios con su enseñanza crucifiquen al Padre? Pero es que él no entendía que lo que hizo Dios fue manifestarse en carne como hijo, y fue como hijo que él murió en la cruz del Calvario. Él en la cruz del Calvario no murió como padre, murió como hijo. Pero Tertuliano no había entendido eso. Hubo otro exponente muy famoso de la unicidad que se llamó Sabelio. A nosotros nos dicen sabelianos también, porque dicen que dependemos de Sabelio. Nosotros no dependemos de Sabelio, dependemos de lo que la Escritura enseña. Solo que Sabelio también enseñó a creer en el Dios único, y sus escritos permanecieron hasta el siglo V. Él dijo, entre otras cosas: nadie excepto Dios
puede hacer lo que Jesús hizo. Y nunca puedo pensar en más de lo que la Biblia dice. No puedo pensar en dos sustancias. Este Sabelio atacó al trinitarismo, presentó a Cristo en el mismo nivel de Dios, sin hacer distinción de personas. Eso fue desde el año 180 después de Cristo. Apareció también un hombre famoso llamado Berilio, que fue pastor en el sur de Damasco. Se oponía a la doctrina del logos de Platón, a todo ese asunto, a ese andamiaje filosófico. Negó la preexistencia e independencia hipostática del Hijo, es decir, negó lo del Hijo eterno. Dijo que el Hijo no era eterno, sino que era solo una función de Dios para un término de tiempo, como nosotros lo creemos. En el año 140 después de Cristo nació un hombre que se llamó Teodoto y vivió hasta el 210 después de Cristo, y él decía: Cristo no es un poder separado de la deidad y hay un solo Señor. El Espíritu de Dios mora en Jesús como hombre y se oponía a la doctrina también del logos independiente. Y ya muchos años después, en el siglo XVI, todo este recuento histórico, hermanos, es para que usted vea que la doctrina de la unicidad no es nueva, no es de ahora. Es una doctrina que viene desde el mismo seno de la iglesia y que a través de todas las épocas se ha desarrollado. Y aún en el siglo XVI había un predicador famoso llamado Miguel de Servet, que nació en España en el año 1511. Este también atacó la Trinidad y dijo, entre otras cosas: no debe imponerse como verdades, conceptos o ideas aquello que presente dudas. Eso lo decía refiriéndose a la Trinidad. Él decía: ¿cómo es posible que una cantidad de pensamientos como esos que tienen tantas dudas los conviertan en doctrinas? Y escúchelo, este hombre llamado Miguel de Servet fue llevado a la hoguera, lo quemaron vivo como un mártir por orden de Juan Calvino, que fue uno de los reformadores del siglo XVI, los famosos reformadores de los que también hemos oído hablar. Usted ha oído hablar de Martín Lutero, ha oído hablar de Juan Calvino, pero esos señores no son los padres de la iglesia, porque a nosotros también nos acusan de que nosotros venimos de Lutero, que nosotros venimos de esa reforma protestante. Nosotros no venimos de la reforma protestante, nosotros no venimos del siglo XVI. En el siglo XVI ya habían predicadores de la unicidad como Miguel de Servet, que fue llevado a la hoguera precisamente por predicar en contra de la Santísima Trinidad. Hubo una cantidad de teólogos que sí se volvieron trinitarios, como por ejemplo Tertuliano, Hipólito, Ireneo, el mismo Atanasio, Novaciano, y algunos que intentaron demostrar la Trinidad, como por ejemplo Agustín. Ustedes han oído hablar del famoso filósofo Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue un gran defensor de la Trinidad, intentó demostrarlo pero nunca se pudo. Lo mismo Juan Crisóstomo, también trinitario, y con ellos otros escritores trinitarios como Aristides, Justino, Clemente de Alejandría, el mismo Tertuliano, que fue el que usó la frase una sustancia y tres personas,
y hubo un escritor muy prolífico. Prolífico quiere decir abundante. Se llamó Orígenes y escribió más de 300 obras literarias para tratar también de explicar que Dios era un Dios trino. ¿Sabe, hermano? Cuando uno mira toda esta historia, ahora uno entiende más todavía de dónde provienen esas enseñanzas antibíblicas. Y esto nos lleva a ir a otras culturas, por ejemplo a la cultura babilónica. Porque no solamente los griegos influyeron en la iglesia para decir que Dios era una Santísima Trinidad, sino que hay que ir, escúchelo bien, hasta Babilonia. A Babilonia, para mirar en ese sistema religioso mundial que se desarrolló en Babel, una cantidad de misterios. ¿Sabía usted, hermano, que la Trinidad también echa mano de las culturas babilónica, egipcia, griega y romana? Los babilonios y todos ellos hablaban de misterios. Pues por eso es que la Santísima Trinidad es un misterio. ¿No lo ha oído usted tantas veces cuando hablan de el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Y por qué misterio? Y ellos dicen porque nadie es capaz de explicarlo. Y sigue siendo un misterio. Y lo siguen enseñando aunque sea un misterio. Pero eso de los misterios, eso viene por ejemplo de Babilonia. En Babilonia estaban los misterios caldeos. En Egipto eran los misterios de Isis. En Grecia eran los misterios de Eleusis. Y en Roma eran los misterios de Mitra. Los egipcios usaban algo que los trinitarios adoptaron. Usted ha visto algunos cuadros de la Santísima Trinidad y ven un triángulo. ¿Sí lo han visto? Y dentro del triángulo hay un ojo. Pues esa figura es egipcia. Usted en la Biblia nunca va a encontrar que hay un triángulo y que hay un ojo adentro. Ese triángulo con ese ojo adentro, que significa Santísima Trinidad, viene de Egipto. Allá usaban el triángulo para representar su Trinidad triuniforme. Es que los egipcios también fueron trinitarios. Los hebreos nunca. Los judíos nunca fueron trinitarios. Así que la Trinidad no es una herencia judía. La Trinidad es una herencia egipcia. Y no solamente Egipto, Asiria. Los asirios también tenían una Trinidad que era representada por una figura de 3 cabezas. Los asirios, la divinidad de los asirios, del pueblo del que la Biblia habla bastante, la divinidad de los asirios tenía 3 cabezas. Así que de por allá tomaron esas ideas de los egipcios, de los asirios, y ambas representaciones, la del triángulo como la de las 3 cabezas, esas son representaciones que se han usado en la Iglesia Católica Romana para mostrar la Santísima Trinidad. Excúsenme que mencione el nombre de aquella denominación, porque es que la Santísima Trinidad no se la inventaron los evangélicos trinitarios. ¿Usted cree que los evangélicos trinitarios que nos rodean, ellos se inventaron la Trinidad? No, la Santísima Trinidad es un invento de la Iglesia romana. Por eso la Iglesia Católica Romana es la iglesia trinitaria más grande del mundo. Ahora, no solamente los egipcios, también los asirios, los hindúes. Los hindúes presentan
el Trimurti, que es una forma de deidad de ellos. Trimurti, así se llama la divinidad de los hindúes. Los budistas adoran a Buda en una figura de 3 cabezas y se llaman las 3 cabezas San, Pau y Phut. Imagínense ustedes, todos ellos tienen dioses así como trinos. Entonces los romanos dijeron, el Dios de nosotros también debe ser trino. Y fue ahí cuando entonces dijeron que Dios, el Dios de los hebreos, que nunca fue trino, lo convirtieron en una trinidad. Ese concepto de la Trinidad fue universalmente aceptado por todas las naciones antiguas. Y el catolicismo heredó de Babilonia prácticas como la idolatría, la astrología, el politeísmo y la Trinidad. Por ejemplo, hermano, ese vestido negro del sacerdote católico romano estaba siendo heredado de esas culturas, lo mismo que la diosa madre. Todas esas culturas, principalmente la babilónica, tenían una diosa madre. Ahora yo pregunto, ¿el cristianismo original tiene una diosa madre? No la tiene. Pero Babilonia sí la tenía. Entonces los romanos la adoptaron y la Iglesia Católica Romana tenía que escoger a una mujer para que fuera la diosa madre. ¿Quién es la diosa madre? Por eso es que nosotros a María no le rezamos. Por eso es que nosotros no creemos que María, la madre de Jesús, sea una diosa. Tenemos un concepto totalmente bíblico y diferente. Pero Babilonia, de donde se tomó el trinitarismo, es el nido original del cual proviene todo sistema de idolatría. Aún hasta Martín Lutero dio muestras de creer que Jesús es el verdadero y único Dios. Y hubo un concilio del que hemos hablado en otras ocasiones, el famoso concilio de Nicea, en donde Roma le dio ingreso a esas prácticas, y ahí fue donde ocurrió una fusión con el paganismo. ¿Qué pasó, hermano? En Nicea se hizo un concilio y fue allá en el año 325 en donde empezó Roma, que estaba en pleno apogeo, a darle ingreso a todas esas prácticas que no son prácticas escriturales, sino paganas. Luego vino algo que se llamó el mitraísmo y se desarrolló entre las tribus indo-iraníes y tuvo mucha aceptación entre los romanos. Ese culto fue introducido por los soldados que habían venido de Asia Menor, en donde se enseñaba que Mitra nace de la roca, que lleva un puñal, una antorcha y una capa, y que ahora Mitra es el mediador, es el redentor y el salvador del hombre ante las fuerzas demoníacas. Eso lo trajeron, imagínense, de la India, de los iraníes, y ahora lo relacionan con Jesús para decir que Él es mediador y que nació también de Dios. Relacionan con el sol, amén, el cual fue adorado por Constantino, que fue un emperador romano, el cual dicen que se volvió cristiano. Y de ahí viene, hermano, para los que fueron católicos algún día, ¿se acuerdan que hay la custodia en donde guardan todas las hostias? Tiene un sol, ¿se acuerdan de eso? Tiene un sol. ¿Por qué eso tiene un sol? Todo eso tiene una historia larguísima, y eso viene por allá desde la India, donde se creía que Mitra, amén, se había vuelto el sol Invitus, y que a partir de ahí ya lo habían vuelto cristiano.
¿Sabía usted, hermano, que el día domingo, se relaciona con el día del dios Sol? Sol en inglés es Sunday. El domingo tiene que ver con el día Sol. Celebran el día del Sol. Y por eso la Iglesia Católica dice que el domingo es el día del Señor. ¿Y por qué el día del Señor? Porque hace muchos años ellos aprendieron de los hindúes que el sol era una especie de Dios y que había que adorarlo. Entonces trajeron también esa idea de que el domingo es el día del Señor. Y aparte de eso, también tomaron el nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, que tampoco tiene que ver con la realidad bíblica, porque la Biblia, si se le hace un estudio claro, no dice que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Pero todo eso lo trajeron desde allá, desde el mitraísmo, en donde también celebraban la Eucaristía. La Eucaristía viene por allá del mitraísmo. Allá bautizaban al iniciado por aspersión con sangre de toro. Bueno, ya si no le echan sangre de toro, pero siguen bautizando por aspersión. Y allá Mitra aparecía en una trinidad junto a los semidioses Cautopates y Cautes. Así que esta historia, hermano, de la Trinidad viene de esas culturas. Por ejemplo, los egipcios. En Egipto había una trinidad de personas. ¿Cómo era la trinidad egipcia? Estaba compuesta por Osiris, que era el padre, Isis, que era la esposa, y Horus, que era el hijo. Mire usted, la trinidad egipcia: Osiris, Isis y Horus. Lo mismo Júpiter y su trinidad. Júpiter, un dios romano, también tenía su propia trinidad. Había el Júpiter damaseno, el Júpiter helipolitano y el Júpiter diliqueño, que de eso no sabemos nada. Solo sé que había un Júpiter como en 3 personas, y aparte de Júpiter, que él mismo como que se dividía, existía la Trinidad romana formada por Júpiter, Venus y Mercurio, que era la gran Trinidad romana. Así que, hermanos, nosotros no vamos a creer en la Santísima Trinidad. Nunca hemos creído, seguiremos creyendo que Dios es uno solo y se llama Jesucristo. No hay otra alternativa. Amén. Él es Dios por sobre todas las cosas. Pónganse de pies, hermanos, y cantamos un coro alusivo a nuestra forma de creer. Creemos que Jesucristo, amén, es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. No creemos en 3 personas. Creemos que hay un solo Dios y lo amamos con todo el alma y lo adoramos. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por conocerte así como tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos saber quién eres tú. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios. Yo soy el alfa y el omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, el nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dice que soy? ¿Cuál es mi lugar? En nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo.